vamos a ver el tema de síndrome metabólico. Vamos a ver que este es un término que surgió hace poco en la literatura médica, pero que ha ido tomando importancia, aunque muchas veces se confunde con enfermedades propiamente dichas como diabetes, hipertensión, dislipidemias, pero que el síndrome metabólico no es una enfermedad como tal, es un conjunto de datos clínicos y de laboratorio que nos aumentan el riesgo de enfermedad cardiovascular y de diabetes mellitus. Entonces vamos a empezar. A lo largo de la historia, el síndrome metabólico ha tenido varios nombres, entre ellos el síndrome X o el síndrome de resistencia a la insulina. Y este síndrome se va a caracterizar por un aumento en el riesgo de enfermedad cardiovascular, como les estaba mencionando. Ahorita vamos a ver en cuánto lo eleva, y de diabetes mellitus. Este término es acuñado por la OMS en 1998, intentando explicar un conjunto de características que aumentan el riesgo cardiovascular. Ahora, ¿cuáles son estas características? Son 5 principalmente: obesidad central, hipertrigliceridemia, disminución del colesterol de alta densidad, el HDL, hiperglicemia e hipertensión. Su prevalencia, vemos que lo más frecuente es la obesidad. Se ha visto que incluso en las mujeres esta cifra es mayor a población general. Después seguiría una disminución del colesterol HDL, después de la presión sanguínea, y más o menos igual que la glucosa, una intolerancia a la glucosa, y al final la hipertrigliceridemia, que de las características es la que menos frecuentemente encontramos. Epidemiología depende mucho de la edad y la composición étnica. No es lo mismo el síndrome metabólico en Estados Unidos o en México que el síndrome metabólico en África. ¿Por qué? Porque el síndrome metabólico en África es como encontrar aquí un caso de ébola, casi. O sea, es muy raro encontrar una persona con síndrome metabólico en África o en algunas regiones de Asia. Ustedes verán que asiáticos obesos ven muy pocos. Ahora, también la epidemiología se modifica un poco con los criterios diagnósticos que utilicemos. Vamos a ver que hay varias tablas diagnósticas, y que ya dependerá cuál utilicemos nosotros para el diagnóstico, y por lo tanto va a variar la epidemiología. Algunas tablas diagnósticas son más rigurosas y otras menos, entonces las que son menos rigurosas pues tienen una mayor prevalencia. El síndrome metabólico va mucho acorde con la edad. Conforme el paciente va aumentando de edad, el riesgo de tener síndrome metabólico aumenta. Se dice que 60% de las mujeres de 45 a 49 años y 45% de varones de esa edad poseen este síndrome. Los factores de riesgo. Tenemos 6 principales factores de riesgo, que son que el paciente ya tenga sobrepeso y obesidad, que tenga una vida sedentaria, que ya sea un paciente geriátrico, paciente diabético, un paciente que ya tenga una cardiopatía coronaria o lipodistrofia. Vamos a ver cada uno de estos riesgos. El primero de ellos, el sobrepeso y la obesidad, se refiere a un perímetro abdominal central aumentado. Por eso las personas que tienen una distribución de grasa de tipo androide generalmente tienen un mayor riesgo cardiovascular, y la obesidad es de lo patognomónico del síndrome. Patognomónico, tómenlo entre comillas, ya que, como vimos, una alta prevalencia de pacientes con síndrome metabólico tienen sobrepeso y obesidad, más no todos lo tienen. Pero, como les menciono, no es una causa necesaria para el síndrome. El paciente puede cumplir criterios por hipertensión, por hiperglicemia, por colesterol de alta densidad bajo, y no tener sobrepeso y obesidad, pero aún así tener el síndrome. La vida sedentaria. La actividad física es un factor predisponente a enfermedades cardiovasculares, eso no es una novedad. Paciente que hace ejercicio tiene un menor riesgo de tener enfermedades cardiovasculares. Muchos componentes del síndrome metabólico se vinculan con la vida sedentaria, como por ejemplo incremento del tejido adiposo, disminución del colesterol HDL, hipertrigliceridemia, hipertensión e hiperglicemia, es decir, todos.
Aquí hay un estudio interesante que dice que personas que ven televisión o utilizan computadora más de 4 horas tienen 2 veces el riesgo de padecer este síndrome, es decir, el síndrome metabólico. El envejecimiento. 44% de las personas estadounidenses mayores de 50 años tienen el síndrome metabólico. Esto es una cifra realmente alarmante. ¿Por qué? Porque México y países latinoamericanos tal vez estén igual o con cifras aún más alarmantes que Estados Unidos. Es por esto que personas de 50 años nosotros tenemos que hacer screening para todos los componentes del síndrome metabólico. La diabetes mellitus está incluida en las definiciones del síndrome metabólico y 75% de pacientes con diabetes mellitus tienen este síndrome. Ojo, entonces estamos hablando que el paciente diabético, 3 de cada 4 de pacientes diabéticos tienen colesterol de alta densidad bajo, tienen obesidad, tienen hipertensión, tienen hipertrigliceridemia y por lo tanto, ustedes saben que la diabetes mellitus como factor de riesgo para enfermedad cardiovascular es muy alto. Y se pone en riesgo que paciente con diabetes tiene el mismo riesgo de padecer un infarto que un paciente que ya tuvo un infarto previamente. Entonces, si tenemos a dos personas, una que apenas le acabamos de hacer el diagnóstico de diabetes y otra que ya tuvo un infarto, ambos tienen el mismo riesgo de tener otro infarto. Para que vean el grado de riesgo que involucra tener diabetes. La lipodistrofia podemos encontrarla de dos tipos, como enfermedad congénita o como adquirida. En congénita tenemos dos que son muy raras, que es la lipodistrofia congénita de Bernardinelli-Seip y la lipodistrofia parcial familiar de Dunningham. Estas dos son enfermedades muy raras y las cuales no abordaremos mucho, solamente que es una lipodistrofia congénita. Y como enfermedad adquirida tenemos enfermedades vinculadas con el uso de antirretrovirales en el caso de pacientes con VIH. Hablando un poco de la fisiopatología, aquí tenemos un resumen de lo que es todo esto. Todo inicia como por cualquier camino, o sea, esto es como una entrecruce de carreteras. ¿Por qué? Porque puede empezar el cuadro tanto como una resistencia a la insulina, que a la larga va a generar un aumento del tejido adiposo, de expresión de citocinas proinflamatorias y por tanto alteraciones hepáticas que lleven a disminución del HDL con aumento del LDL, con aumento de triglicéridos. Y ahorita vamos a ver cada uno de los componentes cómo intervienen. La más aceptada hipótesis de cómo inicia el síndrome metabólico, aunque no podemos manejarla como un eje central, sino como una posible causa de mayor frecuencia, es la resistencia a la insulina. Generalmente el inicio de la resistencia es antecedido por una hiperinsulinemia postprandial, es decir, pacientes que se están volviendo resistentes a la insulina empiezan a producir más insulina como una respuesta orgánica para compensar el estado hiperglicémico. Un elemento temprano que contribuye a su aparición es la abundancia de ácidos grasos libres, es otra de las teorías importantes para la resistencia a la insulina. La insulina media la acción antilipolítica y la estimulación de LPL, lipoproteína lipasa, en el tejido adiposo. El exceso de ácidos grasos incrementa la disponibilidad del sustrato y genera resistencia a la insulina al modificar las señales ulteriores. Y por último, los ácidos grasos disminuyen la captación de glucosa mediada por insulina y se acumulan en forma de triglicéridos y por tanto son la hipertrigliceridemia que encontramos. Para el incremento en circunferencia abdominal, se puede utilizar como estudios de investigación, tomografía o resonancia para diferenciar el aumento de la grasa subcutánea de la visceral. Son dos patologías, dos fisiopatologías diferentes. Los ácidos grasos libres de la grasa visceral se canalizan al hígado. Por otra parte, el incremento de la grasa subcutánea abdominal hace que se liberen productos de lipólisis a la circulación general y evita que se den efectos mayores a nivel hepático. La dislipidemia. Ya hemos visto varios componentes que nos llevarían a dislipidemia, pero la llegada de los ácidos grasos libres al hígado se acompaña con un aumento en la producción del VLDL, es decir, del Very Low Density Lipoprotein, con abundantes triglicéridos y que contienen la ApoB.
La disminución de HDL, que recordemos es el que lleva el transporte retrógrado de los ácidos grasos de la periferia al hígado, involucra que haya un mayor riesgo cardiovascular por el depósito de colesterol a nivel de las arterias coronarias. Cuando los triglicéridos son mayores de 180, casi siempre predominan las LDL densas pequeñas, que según los expertos son más aterogénicas y que algunos estudios cardiovasculares se han metido a investigar cómo el LDL de pequeño es el de mayor riesgo y cómo puede ser un marcador de riesgo cardiovascular en pacientes de bajo riesgo, medidos por escalas como Framingham o como el Euroscore. Todos estos defectos en la acción de la insulina hacen que se disminuya la captación de glucosa hepática y haya menor captación a nivel periférico, es decir, a nivel muscular y obviamente de tejido adiposo. La relación entre la resistencia a la insulina y la hipertensión es al parecer uno de los enigmas a la hora de estudiar este síndrome. Se cree que la insulina es un vasodilatador que ejerce efectos secundarios en la reabsorción renal de sodio. La insulina intensifica la actividad del sistema nervioso simpático y esta resistencia a la insulina desestabiliza la actividad de la fosfatidilinositol 3-sinasa, la PI3K, que en algún momento estudiaban que interviene en la vía de la señalización de la insulina, que va a alterar la síntesis además del óxido nítrico, que es un importante vasodilatador. Como les mencioné, también se lleva a cabo una respuesta inflamatoria con la producción de enzimas de este tipo a nivel hepático y a nivel de tejido adiposo y a nivel de macrófagos que circundan al tejido adiposo. Las citocinas involucradas son interleucina 1, 6, 18, la resistina, TNF-alfa y la proteína C reactiva. La adiponectina es una citocina antiinflamatoria producida por los adipocitos y que intensifica la sensibilidad a la insulina e inhibe muchas etapas del proceso inflamatorio. A nivel del hígado, la adiponectina inhibe la expresión de enzimas gluconeogénicas, aumenta el transporte de glucosa, pero esta adiponectina, que se ve que es una maravilla, disminuye en el síndrome metabólico y se ha encontrado disminuida en pacientes con este síndrome. El cuadro clínico: como sabrán, la hipertensión, la diabetes, la hipertrigliceridemia, la disminución del HDL son cosas asintomáticas. Solamente la obesidad sería lo que podemos detectar como un signo de lo que sería el cuadro clínico del síndrome metabólico. Por lo tanto, podemos encontrarlo como que el paciente llegue con obesidad, aunque es raro que un paciente con obesidad llegue a consulta por eso. Sin embargo, en el consultorio tenemos dos parámetros a evaluar: el perímetro abdominal y la tensión arterial, que son dos de los componentes del síndrome metabólico, además de algunos datos clínicos como la lipoatrofia o la acanthosis nigricans. Como les mencioné, tenemos varios criterios. El primero de ellos, el del ATP3, que nos indica que tenemos que tener 3 o más de los siguientes criterios, que son obesidad central medida con la circunferencia abdominal, hipertrigliceridemia, un bajo colesterol HDL, hipertensión y glucosa en ayuno alterada. Por otro lado, los criterios de la IDF son un poco más flexibles, pero a su vez piden que la obesidad sea un criterio obligatorio, ¿ok? A diferencia de los de la ATP3. Los de la IDF señalan que necesita haber obesidad y además dos de los siguientes criterios: triglicéridos, colesterol HDL, presión sanguínea y glucosa alterada en ayuno. Entonces, a final de cuentas, aquí en nuestro país, en México, son más utilizados los de la ATP3. ¿Por qué? Porque preferimos vernos un poco más rigurosos a la hora de clasificar a los pacientes que los de la IDF. En la IDF vean que principalmente es población europea, población china, población japonesa, en la cual sí piden la obesidad como un criterio diagnóstico. ¿Por qué? Porque en estos países la obesidad es muy poco frecuente.
Laboratorio. Laboratorio tenemos que podemos pedirle muchísimas cosas a nuestros pacientes. Podemos pedirle, por ejemplo, un perfil lipídico, glucosa en ayuno, una ApoB en caso de vernos más específicos, proteína C reactiva, fibrinógeno, ácido úrico, microalbuminuria de 24 horas, pruebas de función hepática. El abordaje del paciente con síndrome metabólico es muy complejo y realmente a nivel institucional es difícil que se haga todo esto. Difícilmente encontraremos más que un perfil lipídico, glucosa en ayuno y microalbuminuria 24 horas y pruebas de función hepática en casos de ser ya hospitales más grandes, pero esto es lo que se tiene que hacer o lo que se tendría que hacer en la práctica más avanzada, con más recursos. El tratamiento del síndrome metabólico. Lo principal es un cambio en el estilo de vida, que es la estrategia primaria para nuestros pacientes que pierdan peso. ¿Por qué? Porque la pérdida de peso ha demostrado que mejora la sensibilidad a la insulina, restringe el consumo calórico y el realizar ejercicio disminuye el riesgo cardiovascular. La dieta debe ser por tiempo indefinido. Aquí hay una frase que me gusta mucho, que el paciente debe ser paciente. ¿Por qué? Porque la pérdida de peso no se va a dar de la noche a la mañana. O sea, no esperen que su paciente baje de 110 kilos a 70 kilos en 3 meses. Eso no va a ser posible. Y ustedes como médicos se los tienen que explicar desde el inicio. Que 3.500 kilocalorías equivalen a 454 gramos de grasa. Entonces imagínense, si su paciente está aumentado de peso en 30 kilos, ¿cuántas kilocalorías se necesitan quemar y a cuánto necesita hacer la restricción diaria? Se dice que para que nuestro paciente pierda peso, al cálculo de la necesidad calórica basal, se necesitan restar 500 calorías para bajar medio kilo por semana aproximadamente, y que es lo correcto como estandarización para una adecuada dieta. La actividad física. Como les mencioné, asegurar que el incremento de actividad física no causa mayor riesgo que beneficio. Es decir, muchos pacientes tienen miedo a decir, es que si hago ejercicio me puede dar un infarto. No. Una adecuada valoración cardiovascular y que el médico autorice a que el paciente pueda hacer ejercicio hace que nuestro paciente pueda disminuir su riesgo cardiovascular, y en vez de tener más riesgo de infarto, tiene menos riesgo de infarto al hacer ejercicio. El ejercicio debe ser incrementándose gradualmente. Tenía un maestro que me decía, lo primero que tiene que hacer el paciente es comprarse unos shorts o unos pants a la hora de hacer ejercicio. Si no tiene dinero, pues por lo menos que se ponga sus tenis, los que tenga, y que ande con ellos en la casa durante la mañana. Al día siguiente que salga a caminar a la tienda de la esquina. Al día siguiente otros 100 metros más, y así hasta que vaya aumentando, y cuando el paciente se dé cuenta ya va a estar realizando bastante ejercicio. Para la obesidad tenemos tres vías. La primera, la dieta que todo paciente debe tener. La segunda es el uso de fármacos. Antes se utilizaba la fentermina y la sibutramina como fármacos, sin embargo se vieron que aumentaban el riesgo cardiovascular. Por lo tanto, actualmente si se va a utilizar algún fármaco, se utiliza el Orlistat, que inhibe la lipoproteína lipasa y disminuye la absorción de grasas en un 30%. Por otro lado, el tratamiento quirúrgico está utilizado en pacientes con un índice de masa corporal mayor a 40, es decir, obesidad grado 3, o pacientes con más de 35 con otros cuadros patológicos como diabetes, hipertensión, etc. ¿Cómo se hace la cirugía bariátrica? Es una derivación gástrica, la más conocida es la Y de Roux, que permite una disminución importante de peso y mejoría en los componentes del síndrome metabólico. El colesterol LDL. Pacientes con síndrome metabólico y diabetes necesitan una meta del LDL menor de 100 y algunos textos señalan menores de 70. En pacientes con síndrome metabólico sin diabetes se puede buscar metas hasta de 130, y si no hay un riesgo decenal, es decir, a 10 años mayor de 20%, calculado con las escalas cardiovasculares que ya les mencionaba. Dietas intensivas con unas grasas saturadas menores del 7% de la dieta y colesterol de menos de 200 miligramos al día. Esta debería ser la dieta de todos, no nada más de los pacientes con síndrome metabólico.
Fármacos que se pueden utilizar, tenemos las estatinas, que son los inhibidores de la HMG coenzima reductasa, que disminuyen el colesterol hasta en un 60%, los más recientes como atorvastatina o rosuvastatina, y que tienen efectos adversos poco comunes como elevación de transaminasas, miopatía o ambas. Por otro lado, el ezetimibe disminuye hasta en un 20% la concentración de LDL y actúa como un inhibidor de la absorción de colesterol. Los secuestradores de ácidos biliares como la colestiramina y el colestipol son más eficaces que ezetimibe, pero deben utilizarse con cautela ya que elevan triglicéridos, por lo tanto no se utilizan en pacientes con triglicéridos más de 200. Entonces es difícil encontrar pacientes con colesterol LDL alto, HDL bajo y con triglicéridos abajo de 200, es raro realmente. Efectos adversos de la colestiramina, que causa trastornos gastrointestinales y un sabor desagradable. Triglicéridos. Aquí en los triglicéridos, créanme que son los lípidos que más controversia generan. ¿Por qué? Porque la recomendación dice que se deben buscar cifras menores a 150. Pero generalmente una dieta es el primer paso para disminuir triglicéridos. Y los fibratos, algunos textos señalan que solo se utilicen cuando las cifras son mayores a 450 o 500 de triglicéridos, como el benzafibrato, el fenofibrato. Disminuyen 30-50% triglicéridos. Pueden tener efecto en el hiperinsulinismo o en diabetes. Y también fármacos como estatinas, ácido nicotínico y ácido omega 3 disminuyen los triglicéridos, pero deben manejarse adecuadamente. Pero se prefiere de primera elección los fibratos. Aquí genera un poquito de controversia. ¿Por qué? Porque si ustedes me preguntan a mí, si tengo un paciente con LDL de 160, triglicéridos de 210 y HDL de 45, yo recomendaría solamente dejar la estatina y esperar a que la dieta y el ejercicio disminuyan triglicéridos. No le dejaría de primera intención estatinas y fibratos. Uno, por el apego terapéutico que el paciente pudiera tener, de que es muy probable que no lo siga, al ser dos fármacos. Y otra es la cantidad de efectos adversos que puede tener, sobre todo a nivel gastrointestinal, y que también haría que el paciente dejara el tratamiento. La hipertensión generalmente se maneja como una hipertensión esencial con IECA o con ARA2. Toda persona con hipertensión debe tener una dieta hiposódica con abundantes frutas y verduras. La resistencia a la insulina, por otro lado, se maneja generalmente con metformina, que se ha visto que la metformina disminuye la incidencia de un aumento en la resistencia a la insulina, pero el cambio en el estilo de vida es lo que más efecto tiene. Entonces ustedes primero busquen un cambio en el estilo de vida antes de meter metformina. Se ha visto que sí pudiera prevenir la diabetes mellitus si se utiliza metformina en pacientes con glucemia alterada en ayunas. Sin embargo, esto no está totalmente comprobado y no se han hecho estudios a largo plazo sobre los efectos adversos que esto pudiera tener. Entonces espero que les haya gustado el video. Es una enfermedad, más bien es un cuadro clínico, no es una enfermedad. Lo primero que les dije es que no es una enfermedad. Es un cuadro clínico muy complejo, muy interesante, y que nos habla de las investigaciones futuras que nos va a dar la medicina con relación a resistencia a la insulina, dislipidemias e hipertensión, ¿de acuerdo? Nos vemos muy pronto. Espero que se le estén pasando muy bien todos. Mando un abrazo enorme a Perú, que también tenemos muchos visitantes de esa nación. Entonces espero que estén todos muy bien. Hasta luego.